Buenos días con todos. Este es el proyecto del grupo número 4. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes: Arias Brigitte, Chimbolema Ivone, Flores Pamela, Gudiño Camila, Ruiz Emily, Tobar Marilyn y quienes habla, Bolotuña Alex. Capítulo 1. El problema. Nuestro proyecto lleva por título Identificación de problemas socioeducativos en relación a la política pública. Descripción del problema. Para poder hablar de una buena educación en el Ecuador, es necesario realizar una investigación en la cual se analicen las políticas públicas y las leyes que ayuden a llevar a cabo este proceso y hacer un análisis con lo que pasa verdaderamente dentro de los planteles educativos, ya que para nadie es sorpresa que dentro del Ecuador tengamos aún un sistema que se basa en la educación memorista, tradicionalista, entre otras características. Esta problemática surge a raíz de que se hacen leyes o políticas vistas desde una visión fuera de la realidad de nuestro país y que se enfocan en las mayorías y no en las minorías, generando así un fracaso rotundo dentro del sistema educativo. Existen diferentes temas a tratar y soluciones que dar dentro de este ámbito, como lo son los derechos y valores, que son una parte fundamental dentro del buen desarrollo de los y las estudiantes y que a su vez les ayudará a tener un buen desarrollo social a los mismos. Objetivo general: determinar el nivel de cumplimiento de la política pública educativa en los ámbitos de concepción de la educación, derechos y valores. Este objetivo hace referencia a la recopilación de datos con respecto al cumplimiento de la política pública educativa dentro de cada institución educativa en los ámbitos mencionados anteriormente, como lo es la educación, los derechos y los valores. De este modo, poder llegar a una conclusión sólida sobre si se está o no cumpliendo con el nivel de calidad requerido. Objetivos específicos. 1. Describir la situación actual del sujeto de la educación en la categoría de crítico, creativo y reflexivo. Con esto, verificar en qué nivel verdaderamente se encuentran los y las estudiantes en el ámbito de creatividad, criticidad y reflexividad dentro de los planteles educativos, lo que nos ayudará a darnos cuenta si se está o no cumpliendo con lo planteado en las políticas públicas educativas. 2. Caracterizar la práctica de los derechos educativos en la categoría de interculturalidad y plurinacionalidad. Con esto, definir y de esta forma conocer acerca de lo que significa o hace referencia la interculturalidad y la plurinacionalidad. Además, conocer sus relaciones con ciertos derechos que se nos han planteado para aplicarlo correctamente en la sociedad o en este caso dentro de la comunidad educativa de los planteles educativos. 3. Identificar las estrategias que se aplican para la práctica de valores en las instituciones educativas. Con esto, debemos observar y analizar lo que pasa dentro de cada institución educativa. Esto con la finalidad de, como ya lo había mencionado anteriormente, identificar las diferentes estrategias que son empleadas para la ejecución y enseñanza a los y las estudiantes de cada plantel educativo, los diferentes valores que existen dentro de cada uno de ellos. La concepción de la educación en el Ecuador se describe a situación de aprendizaje en donde el estudiante desarrolla conocimientos y actitudes en situaciones concretas y en contextos diferentes para la resolución de problemas. Contienen los supuestos y significados que los individuos vinculan al fenómeno del aprender y su relación con los procesos de enseñanza. Basándose en el artículo 27 de la Constitución ecuatoriana y en el artículo 2, literal H de la LOEI, así como en lo dicho por las autoridades, se puede deducir que este punto es cumplido al dejar en las manos del educando la creación de proyectos escolares y del maestro con un papel de guiador en el aprendizaje. El alumnado podrá expresar su creatividad al explicarles el porqué de cada situación y brindarles espacio de lectura que podrán aportar en su criticidad y en su reflexión.
Por otro lado, los docentes, mediante la encuesta aplicada, mencionan que a su percepción la política pública de la concepción de la educación no tiene tanta eficacia dentro de las instituciones educativas, dado que éstas presumen de querer hacer del alumno un sujeto crítico, reflexivo y creativo, pero esto no ha sido alcanzado y los mismos explican las razones. Motivos como la falta de compromiso de los estudiantes tanto como de maestros, la diferencia social entre la educación privada y pública, la falta de capacitación por parte del Estado, la desorganización dentro y fuera de las instituciones, los bajos presupuestos dirigidos a la educación, la conservación de una educación tradicional y conductista, la falta de incentivos hacia los maestros y a los estudiantes, entre otras respuestas, pero siempre ligadas a las mismas temáticas explicadas en este momento. Finalmente, mediante las respuestas del grupo focal, los estudiantes mencionan que en su institución no es del todo posible un desarrollo de la criticidad, porque esto resulta de depender que el docente se presente de una forma carismática, lo cual pasa muy pocas ocasiones. Además que debe existir una buena relación entre el educando y el educador de por medio, que también es una situación muy difícil de presenciar. Así como que en ciertas ocasiones, al querer dar una crítica fuera de los estándares permitidos por los docentes, no es permitida y es tomada como una falta de respeto, como indisciplina, así impidiendo un desarrollo de la criticidad, de la reflexibilidad y aumentando el temor de dar una respuesta alejada de lo prescrito. Con respecto a la creatividad, el grupo focal mencionó que la mayoría de actividades relacionadas con el desarrollo de la creatividad eran llevadas a cabo por la institución. En tanto al eje temático de los derechos de la educación, las autoridades respondieron que de acuerdo a lo establecido en los artículos, para fomentar respeto e interacción sana entre las diferentes culturas presentes en nuestro país, se podía potenciar a través del minuto cívico o dentro de las aulas de clase, que se hablaba de temas culturales y de la interculturalidad, así como la fiesta del Inti Raymi o las fiestas afroecuatorianas, incluso que se ha querido incluir el hablar de otras culturas que hoy en día se encuentran presentes en el país, como la cultura venezolana. Docentes, sus resultados indicaron que los derechos de la educación en sus aulas se han desarrollado de manera positiva, promoviendo el desarrollo de sus clases, realizando prácticas educativas como respetar la individualidad y diferencias de los estudiantes e incentivando el valor, respeto por las culturas con el objetivo de que valoren sus derechos como estudiantes y reconozcan su identidad, respeten las culturas y tradiciones de sus compañeros. Estudiantes supieron explicar que los derechos eran cumplidos de una cierta forma, ya que uno de ellos nos manifestó que a las personas de distintas culturas étnicas se les permitía asistir con sus trajes tradicionales, dándoles así un respeto dentro de la unidad educativa, como se aplica en la LOEI artículo 347, literal 4. Valores. Autoridades dieron a conocer que sí se practican los valores, fomentándolos desde una edad temprana en cada cierta actividad realizada, siendo ellos su ejemplo e incluyendo a los padres de familia en ciertos ejercicios para fortalecer su uso. Todo esto bajo el cumplimiento de una planificación curricular que brinda el Ministerio y el Distrito para facilitar su metodología. Docentes, se pudo establecer que los valores son compromisos de cada estudiante que los desarrollan mediante prácticas como el saludo a todas las personas, el respeto por las diferencias de cada estudiante y la cooperación entre la comunidad educativa, destacando que el valor que más promueven en sus aulas es el respeto y el que se quiere fortalecer es la solidaridad.
estudiantes se supo manifestar que hay un sistema en donde los estudiantes acatan conductas acorde a los valores de la institución para poder ser considerados buenos estudiantes. Sin embargo, se pudo manifestar que están de acuerdo con el implemento de valores que debe ser ejecutado en el diario vivir de la vida escolar, pero con la característica de que tantos como autoridades, docentes y estudiantes deben ser partícipes activos en la práctica de valores. En base a los datos obtenidos de la investigación, se llegaron a las siguientes conclusiones. Hay una evidente discrepancia entre autoridades y docentes estudiantes en cuanto a la opinión que tienen con respecto al efectivo cumplimiento de las políticas públicas educativas, en donde, por un lado, las autoridades creen que la comunidad educativa está llevando bien su rol en cuanto a las políticas públicas para el correcto proceso educativo, mientras que los docentes y estudiantes creen que falta un largo camino por recorrer para llegar a una sección importante mencionada en la LOEI como lo es la calidad educativa. Estudiantes y docentes se sienten oprimidos. Sin embargo, las autoridades creen que el pensamiento crítico y reflexivo se da de manera efectiva y pese a asegurar que el ámbito creativo se ejerce, la contraparte conformada por docentes y estudiantes no lo cree así. Según las respuestas de las autoridades, docentes y alumnos, se evidencia la gran importancia que se le presta a los derechos dentro de las instituciones educativas. Con también a la interculturalidad y plurinacionalidad. Los grupos investigados supieron manifestar una satisfacción al desarrollarse en un ambiente armonioso. Asimismo, recalcan que para esto debe haber una lucha constante por parte de la comunidad educativa. Se logró identificar que sí se aplican estrategias para que los estudiantes cumplan con esta práctica de valores, como motivándolos por medio de los docentes y autoridades, ya que lo hacen desde dar el ejemplo, o proponiendo charlas y programas que hablen de lo mismo. Incluso existe una materia que se enfoca directamente a esta, llamada por el mismo nombre, valores. Implementar por parte de los docentes y autoridades rincones de lectura, lo que ayudará a que el estudiantado desarrolle de manera adecuada su reflexividad, criticidad y también promover a que se realicen actividades interactivas donde los personajes principales sean los y las estudiantes. Para la promoción del conocimiento y apropiamiento de la diversidad cultural es efectivo el uso del teatro y las artes escénicas, que ponen en práctica también la creatividad de la comunidad educativa y promueven mensajes que inviten a la inclusión. Promover la práctica de valores mediante la realización de charlas por parte de los docentes y autoridades que vayan dirigidos directamente a los estudiantes, así también como a los padres de familia del instituto. En base a los datos obtenidos de la investigación, se llegaron a las siguientes conclusiones. Hay una evidente discrepancia entre autoridades y docentes estudiantes en cuanto a la opinión que tienen con respecto al efectivo cumplimiento de las políticas públicas educativas, en donde, por un lado, las autoridades creen que la comunidad educativa está llevando bien su rol en cuanto a las políticas públicas para el correcto proceso educativo, mientras que los docentes y estudiantes creen que falta un largo camino por recorrer para llegar a una sección importante mencionada en la LOEI como lo es la calidad educativa. Estudiantes y docentes se sienten oprimidos. Sin embargo, las autoridades creen que el pensamiento crítico y reflexivo se da de manera efectiva y pese a asegurar que el ámbito creativo se ejerce, la contraparte conformada por docentes y estudiantes no lo cree así. Según las respuestas de las autoridades, docentes y alumnos,
se evidencia la gran importancia que se le presta a los derechos dentro de las instituciones educativas. Con este también a la interculturalidad y plurinacionalidad. Los grupos investigados supieron manifestar una satisfacción al desarrollarse en un ambiente armonioso. Asimismo, recalcan que para esto debe haber una lucha constante por parte de la comunidad educativa. Se logró identificar que sí se aplican estrategias para que los estudiantes cumplan con esta práctica de valores, como motivándolos por medio de los docentes y autoridades, ya que lo hacen desde dar el ejemplo, o proponiendo charlas y programas que hablen de lo mismo. Incluso existe una materia que se enfoca directamente a esta, llamada por el mismo nombre, valores. Implementar por parte de los docentes y autoridades rincones de lectura, lo que ayudará a que el estudiantado desarrolle de manera adecuada su reflexividad, criticidad y también promover a que se realicen actividades interactivas donde los personajes principales sean los y las estudiantes. Para la promoción del conocimiento y apropiamiento de la diversidad cultural es efectivo el uso del teatro y las artes escénicas, que ponen en práctica también la creatividad de la comunidad educativa y promueven mensajes que inviten a la inclusión. Promover la práctica de valores mediante la realización de charlas por parte de los docentes y autoridades que vayan dirigidos directamente a los estudiantes, así también como a los padres de familia del instituto. La concepción de la educación referente a políticas públicas, enfocada en los valores y el cumplimiento de las mismas, es un trabajo en corresponsabilidad, en donde toda la comunidad educativa participa de este proceso. Con esto nos referimos a autoridades, docentes, personal administrativo y de apoyo, padres de familia, estudiantado y sociedad en general. Es evidente la existencia de una práctica de valores deficiente. Esto con respecto a que no son practicados en su totalidad por ciertos factores internos y externos de las instituciones educativas, no dando así importancia a su implementación e impidiendo un correcto desarrollo del estudiantado. Esta falla inicia desde casa, ya que cierto grupo de padres de familia no consideran necesario el inculcar valores a sus hijos para que estos tengan un buen desarrollo, provocando un desinterés. Asimismo, dentro de algunas instituciones no prestan atención a este tema y, por lo tanto, no existe un ejemplo de práctica de valores por parte de docentes como de autoridades. Conocer y apropiarse de los valores educativos e institucionales mediante la generación de espacios que se centren en dar a conocer y practicar los mismos, en donde toda la comunidad educativa se vea partícipe en el proceso, al igual que retroalimentar lo aprendido de los valores en el salón de clases, donde se vean reflejados en la práctica por los actores de la comunidad educativa. Las estrategias a desarrollar son estrategias grupales, y nuestro tema es la práctica de valores para lograr una convivencia armónica en la comunidad educativa. Como siguiente punto, las actividades que planeamos llevar a cabo. Aquí podemos observar lectura y/o literatura, espacios dedicados a esta actividad. Como recursos tenemos libros de cuentos varios, aptos para niños y niñas y adolescentes, que fomenten los valores por medio de moralejas. Esto dará inicio el 23 de abril del 2022, Día del Libro,
y terminará el 30 de abril del 2022. Los responsables serán los docentes y las autoridades. Los resultados esperados son generar un incentivo hacia los y las estudiantes para que así, mediante la lectura, exista un aprendizaje de valores que puedan ser puestos en práctica dentro de la institución. La siguiente actividad consiste en el adorno de cartelera, con folletos creativos o carteles creativos con respecto a valores. Los recursos que tenemos son materiales manuales como cartulinas, papel periódico, hojas de papel, lápices de colores, materiales manuales varios. Esto dará inicio a la segunda semana de septiembre del 2021 y finalizará la cuarta semana de septiembre. Los responsables son los docentes y tiene como objetivo promover la creatividad de los educandos, ya que por medio de esto se puede enseñar de forma interactiva la práctica de valores dentro y fuera de la comunidad educativa. La tercera actividad es teatro. Los recursos que se tiene es vestimenta improvisada o rentada, dependiendo de la dramatización que se vaya a realizar, y con respecto al escenario, esto se realizará en el patio de la institución o en el salón de actos de la misma. Iniciará la tercera semana del mes de junio del 2022 y finalizará la tercera semana del mismo mes del mismo año. Las personas responsables son docentes de autoridades y los resultados esperados son desarrollar un aprendizaje de valores de una forma entretenida para que llame la atención de los espectadores principales, que en este caso serán los y las estudiantes, teniendo como resultado una motivación a practicarlos de una manera adecuada. La cuarta actividad es danza y música. Los recursos con respecto a danza son trajes de acuerdo a la coreografía planificada, la cual involucra totalmente los valores que necesitan más práctica, y con respecto a música, instrumentos musicales tanto adquiridos por los estudiantes y otorgados por la institución educativa. Esto dará inicio a la última semana de septiembre del 2021 y finalizará la última semana de clases del periodo 2021-2022. Los responsables son docentes y autoridades, y los resultados esperados son apoyar al desenvolvimiento escénico y mejorar el pánico escénico de los y las estudiantes con respecto al arte y a la implementación de valores dentro de esta práctica, como por ejemplo, la responsabilidad y la disciplina para llevarlos a cabo, siempre y cuando sea de interés de la o el estudiante. De esta forma se busca la implementación del valor del respeto por parte de los espectadores, tanto autoridades docentes como estudiantes. Finalmente, la actividad 5, la cual consiste en proyecciones cinematográficas con respecto a valores. Esta actividad se llevará a cabo en el salón de actos de la institución o aula de audiovisuales. Además, se contará con películas o documentales que generen conciencia en valores. Esto debe ser escogido por el, la o las docentes a cargo, o asimismo por las autoridades a cargo de esta actividad. Se realizará la segunda semana de noviembre del 2021 y finalizará la segunda semana de noviembre del 2021. Los responsables son docentes y autoridades, y los resultados esperados es tiempo de recreación para los y las estudiantes, además de que de esta forma se llame la atención a la comunidad educativa a ser partícipes de los valores, invitándoles a tener una reflexión que contribuya a un cambio dentro de la institución.